En esta ocasión vengo a traerles un tema que se ha hablado mucho últimamente, que es el manejo de dolor, pero vamos a verlo desde enfermería. ¿Qué es lo que nosotros como enfermeras hacemos para controlar el dolor? Entonces, pues el objetivo de esta charla es dar a conocer la importancia de las intervenciones que hace la enfermera en cuanto al manejo del paciente con dolor y también explicar un poco esas estrategias. A veces no las tenemos claras, a veces no sabemos qué hacer, entonces explicarlas un poco y así ampliar nuestras opciones en pro de la mejoría de nuestros pacientes y en pro de mejorar su calidad de vida. Entonces hablamos un poco de dolor, que es un concepto completamente subjetivo. El paciente es el que sabe dónde le duele, cómo le duele, ¿cierto? Y influyen numerosas variables, en el cual encontramos tanto el estímulo físico como el estímulo afectivo. El dolor representa algo más que una sensación, incluye aspectos propios de la condición humana, que son la personalidad, la afectividad, las emociones, las relaciones psicosociales. Entonces existe literatura propia para enfermería donde nos habla de cuál es el rol de la enfermera manejando el dolor. Entonces hablamos que la enfermera no solamente es la que tiene que poner los medicamentos o seguir una orden médica, pues que claramente hace parte de la primera línea de manejo en cuanto a dolor, pero nosotros como enfermeras, ¿qué es lo que es importante que hagamos? ¿Cuál es nuestro aporte hacia nuestros pacientes? Entonces vemos que es importante tener conocimientos obviamente básicos en fisiopatología de dolor, apoyarnos en teorías epidemiológicas sobre dolor, síndromes dolorosos frecuentes o patologías que se presentan frecuentemente. Pero hay dos partes importantes que la enfermera debe saber. Una de ellas es conocimientos frente a los medicamentos analgésicos. Debe saber pues la importancia, cómo se deben administrar, cuáles son los efectos adversos, qué es lo que debe tener en cuenta en el momento de la administración de los mismos. Y hay otra parte que es muy importante, que también se habla últimamente, que es la humanización del cuidado. Digamos que la humanización va muy ligada al dolor. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer como enfermeras? Brindar esa atención de enfermería a los pacientes con dolor, proporcionando todos los cuidados necesarios para que tengan mayor confort. Entonces aquí es donde empezamos a hablar sobre las técnicas no farmacológicas. Eso que nosotras podemos hacer apoyándonos primero, como les decía, en la administración de los medicamentos y viendo todo lo que implica esa administración, pero nosotras como enfermeras lo que estamos aportando. Entonces, hablamos de que las técnicas no farmacológicas, pues es cualquier intervención no química, como la misma frase lo dice, aplicada a un paciente para obtener un beneficio real. Entonces encontramos varias que realmente las traigo acá porque son las más fáciles de aplicar. A veces decimos que en nuestro quehacer diario no tenemos el tiempo, tenemos muchas cosas que hacer, pero si nosotros le dedicamos 5 minuticos más a ese cuidado al paciente, muy seguramente vamos a ver los resultados en cuanto a manejo del dolor. Cuando yo ayudo a un paciente a controlar el dolor, muy seguramente va a mejorar otras cosas en su día. Se va a poder levantar, va a poder comer, va a hacer todas sus actividades que debería hacer. Entonces empezaríamos hablando de la distracción, que consiste en centrar la atención de la persona en estímulos diferentes a la sensación dolorosa. Entonces le debo hablar de otras cosas distintas. ¿Qué me va a ayudar? ¿O cuáles son los beneficios? Aumentar la tolerancia al dolor, que el paciente se levante, se mueva y mejore cada día esa tolerancia y ese control sobre el dolor. Aumentar el autocontrol y disminuir la intensidad de dolor. A medida que el paciente se va moviendo, asimismo va mejorando el dolor. Entonces, le puedo sugerir que coloree o que pinte. Digamos que hay pacientes que les gusta, o que llene mandalas, que coloree mandalas. Eso es algo que le ayuda a estar concentrado en otra cosa diferente al dolor. Escuchar música, ahora existen muchísimas playlists que nos ayudan como a que sean playlists pues tranquilas, que puedan ser sonidos de la naturaleza, sonidos del mar, por ejemplo, o su música favorita.
para que eso lo distraiga. Ver televisión, ver películas, de pronto ese es su hobby, entonces que lo haga, o leer un libro. Muchas personas leen libros y así se les olvida que están pasando por un proceso doloroso. También existe la estimulación cutánea. A veces no lo tenemos en cuenta, pero es algo que podemos tener cerca o a nuestro alcance sin necesidad de otras cosas que no tengamos en nuestro servicio, por ejemplo. Pero es también llevar la atención del paciente a sus sensaciones corporales. Entonces, podríamos empezar con frío y calor. De pronto es más fácil obtenerlo, obtener ese frío o ese calor, que el paciente tiene una inflamación o es después de una cirugía, aplicarle frío sobre la herida ayuda a disminuir esa inflamación. Entonces, también lo podemos hacer con calor, ayuda a disminuir la tensión muscular. Entonces, son eficaces cuando el dolor es bien localizado. El frío a veces es un poco más desagradable para las personas por la sensación que produce al principio, pero después va a ser muy gratificante. Hay que tener en cuenta también el peso de las cobijas. A veces no tenemos en cuenta ese confort del paciente, entonces es importante que si le pesan, si le molestan, si la tela no es agradable, quitarlas o ponerlas de acuerdo a lo que me diga el paciente. La textura de la ropa, los sonidos, los sabores, todas esas cosas ayudan. En cuanto a frío y calor, que es importante lo que les decía, se debe usar más o menos entre 10 a 15 minutos en caso de dolor muy localizado. Y por lo que les decía, porque puede ser en ocasiones molesto para el paciente. Contribuye a bajar la inflamación, a calmar el dolor y lo podemos aplicar de dos maneras. Puede ser húmedo con compresas húmedas o puede ser seco con bolsas de hielo o con bolsas de gel. Es importante que nosotros hagamos una valoración y una observación del estado general de la persona y de la piel antes y después de la aplicación. Si cambió, si no cambió, si se quemó, si se lesionó. Y en las aplicaciones secas nunca se debe poner directamente sobre la piel porque puede quemar al paciente y se debe envolver en una sábana o en una toalla. En caso de calor, contribuye a aliviar el dolor, obviamente, y los espasmos musculares, como les comentaba anteriormente. El calor puede ser húmedo, con presas o con baño de agua, de pronto con un baño de agua tibia, o seco, en este caso coloqué botellas o bolsa de agua caliente, pero intrahospitalariamente no se aplica a no ser que tenga una persona que le haga un control detallado a esa bolsa o a esa botella o al gel caliente. Realmente hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que son diabéticos o no sienten, no tienen alguna parestesia o hipoestesia en algún lugar de su cuerpo donde le ponen el calor y no lo sienten. Observar la piel, obviamente, porque podemos causar alguna lesión antes y después de la aplicación y colocarlo más o menos entre 10 y 15 minutos de forma discontinua durante el día. Podemos también poner frío, poner calor, eso ayuda mucho a los músculos. La respiración, digamos que esta es una de las estrategias más utilizadas por la mayoría no solamente de enfermeros, de auxiliares, sino también la parte médica, pero a veces no sabemos cómo dirigirla. Entonces, pues ayuda a reducir la ansiedad, a romper ese ciclo ansiedad, dolor, ansiedad, y pues se utiliza también como una estrategia previa a la relajación o previa a cualquier otra actividad. La respiración completa ayuda a usar los pulmones y a tener como conciencia del ritmo de la respiración de mi cuerpo. Se puede aplicar en cualquier posición, es mejor si el paciente está acostado, boca arriba, en una posición cómoda, de pronto con las rodillas flexionadas. Y hacerlo diariamente hace que se mejore cada día y lo pueda aplicar en cualquier lugar. También las primeras veces que hacen una respiración completa, que ya les voy a explicar cómo se realiza, la persona puede respirar rápidamente y se puede aturdir o se puede marear. Entonces hay que decirle nuevamente que lo haga muy despacio. Entonces, ¿qué le voy a decir a ese paciente que tengo con dolor? Que es mi primer acercamiento. Que ponga la mano derecha sobre su abdomen, o sea, más o menos sobre el ombligo, y la mano izquierda sobre su pecho, sin necesidad de cerrar los ojos. Si quiere cerrarlos, no hay ningún problema, pero entonces inflará su estómago lentamente. Entonces siente que la mano derecha, ¿cierto? Sube un poco hasta quedar
lleno y no voy a elevar el pecho, solamente voy a llenar mi estómago. El pecho se queda quietico, mantendrá la respiración por 30 segundos y exhalará. Esa es la forma correcta de hacer una respiración completa y así el paciente va a hacer conciencia solamente de cómo se hace la respiración en ese momento. Obviamente le voy a decir que se relaje, que relaje completamente los hombros y que esté en una posición muy cómoda. ¿Cuántas veces lo puede hacer? Las veces que sean necesarias antes de hacer alguna actividad o para tranquilizarlo solamente mientras tiene un episodio doloroso. Existe también la relajación muscular progresiva. Entonces, son técnicas que por medio de la tensión y la distensión muscular ayudan a generar un estado de calma y tranquilidad en el paciente. Entonces, la idea es que se tenga conciencia de los otros músculos que no son dolorosos. Entonces, ¿qué le voy a decir a esa persona cuando va a hacer su terapia? Entonces, voy a buscar las extremidades que no estuvieron asociadas al posoperatorio. Entonces, digamos que fue una cirugía de hombro. Entonces, no voy a utilizar la parte superior, sino voy a utilizar la parte inferior del cuerpo, que no le generan dolor, porque puede ser que le operaron el hombro, pero le duele una rodilla. Entonces, voy a utilizar lo que realmente me diga que no le duele. El paciente de manera consciente va a tensionar ciertos músculos que yo le voy a ir indicando y los va a relajar. Entonces, más o menos, ¿qué le voy a decir? Que lleve la punta de los pies hacia el frente, si escogí la extremidad inferior, ¿cierto? Que lleve la punta de los pies hacia el frente, que sienta la tensión en el empeine, que es la parte superior del pie, ¿cierto? Que sienta la tensión ahí y que perciba esa sensación durante más o menos 2 o 3 segundos. Luego que lo suelte. Después, ¿qué le voy a decir? Que lleve los dedos de los pies sin levantar las piernas hacia la cabeza, o sea, que suba los deditos del pie. Así más o menos como se ve en el pie que se está moviendo en este momento. Que suba los dedos de los pies y que empiece a sentir la tensión en los dedos, que empiece a sentir la tensión en los músculos que están alrededor, que empiece a sentir su talón, la planta de los pies y que los tensione mucho, mucho, que lo mantenga súper tensionado y después de 2 o 3 segundos lo relaje. Eso se puede hacer con cualquier parte del cuerpo. Lo mismo, que no le genere dolor. Lo puedo hacer desde abajo hasta arriba. Puedo empezar por los pies, después le puedo hacer conciencia de sus piernas, de sus rodillas, de los muslos, del abdomen, de los hombros, del cuello, ¿cierto? Y eso ayuda a que en ese momento esté haciendo conciencia de sus músculos no dolorosos y se relaje. Masaje terapéutico, realmente los masajes que podríamos hacer, si hay una persona que los sabe hacer o que tiene el conocimiento, pues que los haga porque va a buscarle como los puntos gatillos, ¿cierto? Que los hemos escuchado muchas veces. Pero entonces, cuando nosotros los hacemos sin mucha presión realmente y los hacemos como una medida de confort. Tiene mínimos efectos secundarios y también mínimas contraindicaciones, pero igual toca preguntar al paciente o preguntar al médico en caso de ser necesario. Y pues se necesita tiempo para dedicarle ahí sí al paciente para hacer estos masajes y pues solamente van a aliviarme el dolor leve. Como les decía, consiste en presionar esos puntos gatillo específicos y pueden ser muy buenos, como también pueden ser muy molestos porque puede generarles aún más dolor. También tiene la desventaja que el profesional debe conocer esos puntos. Entonces, por eso les decía que nosotros solamente como enfermeros, y si no tenemos el conocimiento, solamente sería un masaje relajante. Y las personas que realmente lo hacen, fisioterapeutas, por ejemplo, que tienen el conocimiento, ya lo harían de manera más experta. Otras estrategias que también existen y de las que nosotros podíamos utilizar en nuestro quehacer diario son los cambios de posición, que es la manera más fácil y más básica. Los cambios de posición son necesarios en muchas ocasiones. Conseguir posiciones antálgicas, o sea, esas posiciones que me ayudan a disminuir el dolor que realmente tengo, ¿cierto? Me ayudan a modificar la intensidad del dolor. Entonces, por ejemplo, tengo una cirugía abdominal y el paciente tiende a inmovilizarse y no quiere que lo movilicen. Cambiarlo de posición y ayudarlo nos permite mejorar el dolor. Entonces, algunas posiciones como flexionar la cadera, las rodillas, el tronco,
incentivarlo o ayudarlo a que cambie de posición para un lado o para el otro en la cama. Obviamente también los cambios de posición es estar en la cama y en la silla para mejorar circulación, para que me mejore muchas cosas en el paciente, no solamente el dolor. También proporcionar medidas ambientales confortables. A veces diríamos, no, pero pues eso no es necesario. Sí es necesario. Si yo estoy en un ambiente tranquilo, calmado, confortable, sin ruido, ¿cierto? Con una ropa limpia. Qué rico es acostarse en una cama donde está perfectamente limpio, sin arrugas, las sábanas. Es muy rico, seco, limpio, que huela rico. Eso ayuda a que yo tenga un ambiente confortable y me disminuye mi sensación de dolor. También el apoyo social, las redes de ayuda, obviamente, tener compañía, que no esté solo, si estoy acompañado, si hablo con alguien sobre lo que me está pasando, si tengo mucho dolor para que me ayude, eso me ayudaría demasiado o ayuda mucho al paciente. La meditación es yoga, hay muchas personas que lo practican, si lo practican, perfecto, lo practican en su vida diaria, pero aplicarlo también para el dolor ayuda, porque son varias posiciones que me ayudan a relajar y a distensionar el cuerpo. Y también, pues, que me proporciona mayor sensación de bienestar. Aromaterapia. La utilización realmente de aromas para aliviar el estrés, como les decía anteriormente, tener un ambiente tranquilo y relajado que huela rico, pues me va a ayudar en mi sensación de dolor. Pueden ser aceites o extractos, fragancias florales, hierbas o árboles, sí, aceites esenciales, es que se llaman. Se usan inhalados, también se pueden aplicar en masajes o hacer baños con esos aromas. Existe también la imaginería guiada, que realmente ahí sí necesitaríamos un poquito de ayuda de alguien más que lo conozca, pero no es tan difícil. Es utilizar los sentidos e imaginación para llegar a un estado de calma. Yo le puedo decir al paciente, imagínese que está en un parque, que está en un bosque o en un lugar que a la persona le guste. Me gusta estar en el mar. Imagínese que está en la playa. ¿Qué siente? ¿A qué le huele? ¿Qué ve? Entonces es llevarlo a otras partes por medio de preguntas y de imágenes que la persona conozca o que quisiera conocer. Y también es focalizar la atención en otras imágenes, no estar pensando en que le duele la rodilla operada, en que le duele la columna operada, sino que está en la playa, que está en el bosque, que está oliendo a flores, a plantas. Eso los ayuda o también recordarles qué es lo que más les gusta hacer en la vida. Eso también. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy profesor o profesora. Ah, bueno, entonces que me cuente todo lo que lo llevó a eso, porque le gusta. Y eso los hace olvidarse que existe el dolor un poquito. La acupuntura no lo hacemos nosotros, pero sí existen los especialistas que lo hacen por medio de agujas, microagujas, que ayudan a estimular puntos energéticos en el cuerpo, pero pues lo que les digo, no lo hacemos nosotros a no ser que tengamos el conocimiento. También existen otras estrategias de las cuales sí o sí necesitamos ayuda de un psicólogo o un psiquiatra, con reestructuración cognitiva, que es una técnica que consiste en identificar y corregir patrones de pensamiento irracionales o negativos. Hay que hacerle seguimiento y terapia frente a ese tema. Terapia conductual también, un tratamiento que se utiliza para manejar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y puede mejorar el comportamiento, el autocontrol, la autoestima. Y el mindfulness, que también es muy nombrado últimamente y que se encuentran muchos talleres por redes sociales, que es una técnica de relajación que enseña a tomar conciencia plena de nuestras emociones para evitar frustración y ansiedad por no cambiar ciertas situaciones. Entonces el dolor produce ese tipo de sensaciones, frustración y ansiedad porque no me mejoro de mis dolores y más si son crónicos. El mindfulness es una muy buena estrategia para control de dolor crónico. Es muy importante tener en cuenta para nosotros enfermeras que se deben combinar tanto los métodos farmacológicos como los no farmacológicos para conseguir un manejo eficaz del dolor. Los tratamientos no farmacológicos no se deben utilizar como sustitutos del tratamiento farmacológico adecuado. A veces digo, no, voy a respirar solito. No.
yo solamente me cambié de posición, me hicieron un masaje y yo respiré, pero me sigue el dolor. Pues claro, porque necesita de todas formas, sobre todo si es un dolor agudo, un dolor posoperatorio, necesita del medicamento para que haga el efecto deseado. Entonces, las dos cosas siempre se deben combinar. La selección de los métodos no farmacológicos deben basarse en las preferencias del paciente, así como en los objetivos del tratamiento. Entonces, digamos que al paciente no le gusta el frío, que le pongan frío, sino quisiera que solamente le pusieran calor, o no le gustan los ruidos, no le gusta la música, entonces quiere algo más tranquilo como la aromaterapia. Entonces, digamos que esas cosas hay que hablarlas mucho con el paciente. Antes de aplicar cualquier método no farmacológico hay que tener en cuenta las contraindicaciones potenciales del mismo. Digamos que, no sé, hay un paciente que tiene una lesión y yo le pongo calor encima de esa lesión. Entonces, hay que tener en cuenta que de pronto lo que le va a hacer bien es el frío porque lo voy a ayudar a desinflamar, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si tengo muchas dudas de aplicarle uno u otro método, hay que consultarlo con el médico. Como conclusión, entonces, el dolor tiene efectos sobre la calidad de vida, el confort, las relaciones sociales y familiares de los pacientes. Ellos cambian su vida cuando tienen el dolor presente todo el tiempo. Entonces, a veces se forman relaciones difíciles, tanto para la familia como para la persona, tomando decisiones que de pronto no serían las mejores. La evolución crónica de los procesos convierte la queja de la persona con dolor en un elemento estresante. Todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo dice que le duele la espalda, todo el tiempo le duele la cabeza. Entonces, se desgasta tanto el paciente como el cuidador. Y afecta obviamente pues la familia, el cuidador y obviamente también estamos nosotros incluidos, el profesional, tanto el enfermero como el médico, que lo trata y el paciente no ve una mejoría en su manejo de dolor. La fatiga de unos y otros facilita la tendencia de la persona con dolor a experimentar un sentimiento de frustración e incomprensión, por lo que les comentaba anteriormente. Siempre tengo dolor, siempre me duele, tomo medicamentos y no me mejora, hago todo lo que me dicen y no me mejora, pues obviamente se va a sentir frustrado e incomprendido. Entonces hay que tener un poco de tolerancia y ahí está nuestra parte de humanidad. ¿Qué es lo que necesita el paciente? De pronto solamente necesita es que lo escuchemos. Entonces, escucharlo y hablarle, eso le ayuda también a mejorar su dolor. También es importante saber sobre sus experiencias dolorosas pasadas, qué utilizó y la eficacia de los métodos empleados, incluyendo los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque así también me va a dar una luz de qué es lo que yo puedo hacer. A mí me funciona que me pongan música, a mí me funciona si yo me distraigo y veo películas todo el día. Si digamos que esas cosas las tengo que tener en cuenta. Bueno, si le funciona, lo voy a aplicar. O le voy a enseñar algo nuevo también. Le voy a enseñar a respirar como debe ser. Entonces, digamos que sí tengo que tener en cuenta mucho las preferencias y pues qué le ha funcionado al paciente. Identificar los temores, los conceptos erróneos, el uso de los analgésicos también. No me sirve, ese medicamento no me sirve este u otro. El control de los efectos secundarios también. Valorar el riesgo de adicción, porque pues digamos que la mayoría de pacientes tienen medicamentos opioides para su control de dolor, dependiendo si lo es crónico o si es agudo, que sería por poco tiempo, pero si es crónico, pues lo van a tener por mucho tiempo. Entonces también hay que valorar ese riesgo de adicción. Y pues son como piedritas en el camino cuando pasan todas estas cosas y no las tenemos en cuenta. Quería dejarles un poco una frase de Buda que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y realmente nosotros podemos ayudar a que eso cambie. Muchísimas gracias.